Apreciados hermanos, quiero compartir con ustedes una contextualización y una pequeña explicación de las lecturas que vamos a escuchar el próximo domingo 14 del tiempo ordinario durante la celebración de la Eucaristía. La primera lectura está tomada del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9 a 10. El libro del profeta Zacarías comienza a redactarse después del exilio, más o menos entre el año 530 hacia el 500. Pero el pasaje que vamos a escuchar justamente es tardío, de la época del Imperio griego, cuando después de que Alejandro el Grande conquista todos los territorios de Oriente, después del año 323, Israel está bajo el dominio del Imperio griego. En la antigüedad, Israel casi nunca tuvo una autonomía política, siempre dependía de potencias extranjeras. El texto invita a la alegría y al gozo. Vamos a ver por qué. El texto comienza así. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Sión hace referencia a una pequeña colina que hoy está naturalmente dentro de la ciudad de Jerusalén, donde David comenzó a construir la ciudad. Por eso se le llama incluso ciudadela, la ciudad de David, donde hizo el palacio, donde hizo la fortaleza también para el ejército. Allí comenzó la ciudad de Jerusalén, en esa colina llamada Sión. Por eso, cuando se habla de Sión o del monte Sión, hace referencia a Jerusalén. Pero acá dice hija de Jerusalén. ¿A qué se refiere? Se refiere a un barrio que surgió en la parte norte de la ciudad de Jerusalén y que fue habitado por personas que se habían refugiado allí. ¿Quiénes eran estas personas? Eran samaritanos que después de la toma de Samaria en el año 721 por parte de los babilonios, estas personas habían tenido que huir y se habían refugiado en este barrio. Y había llegado a ser como una hija de la ciudad, o sea, como un hijo de la ciudad, un barrio nuevo. Y entonces, por eso el profeta se dirige a estas personas humildes, a estas personas pobres que están allí habitando ese barrio. Y por eso dice: alégrate sobremanera, hija de Sión, alégrate de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Cuál es el motivo de la alegría? El texto sigue diciendo: mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Es interesante porque se nombra un rey. En este momento la dinastía de David ya había desaparecido desde hace siglos. Acordémonos nosotros que el profeta Natán le había prometido a David que tendría una dinastía eterna, una sucesión en la monarquía, y esa monarquía desafortunadamente ya se había acabado. Así que el profeta está hablando de un nuevo rey, de una persona que viene a liberar sobre todo a estas personas más sencillas y más pobres y de pronto un poco marginadas de la sociedad. Un rey que ya había sido también prometido por el profeta Sofonías en el capítulo 3, versículo 15, donde ha dicho que el Señor ha dispersado al enemigo de Israel. El rey de Israel es el Señor que está en medio a ti. Esto era lo que había dicho Sofonías. Había prometido un rey que iría a
a gobernar y a dar sobre todo paz al pueblo de Israel. El texto de la lectura del domingo sigue diciendo lo siguiente: este rey hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Es muy interesante porque el ideal de un ejército en la antigüedad era poder tener muchos caballos, muchos carros para poder enfrentar al enemigo o para poder conquistar territorios. Aquí el texto dice que este rey no necesita nada de eso y por el contrario los hará desaparecer del territorio cuanto antes. El texto sigue diciendo, este rey romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Una nueva manera, diría yo, de hacer guerra, de enfrentar al enemigo, ya no con las armas, sino de una manera pacífica. No se trata solamente de pensar en una resistencia social, sino de proclamar la paz a las naciones. Esto es bien interesante, queridos hermanos. Y el texto termina diciendo que el poder de este rey se extenderá de mar a mar, es decir, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico y desde el gran río hasta los rincones de la tierra. El gran río es el río Éufrates y hasta los confines de la tierra era la geografía conocida en esa época que involucraba a todo el mundo. Ahora bien, este rey llega montado sobre un asno. Es interesante, ya no sobre caballos de guerra ni sobre carros de guerra, sino sobre un asno. Un rey humilde, sencillo, que proclama la paz. Nosotros leemos este texto de Zacarías y naturalmente entendemos que es una profecía que se cumple en Jesús de Nazaret, quien el domingo de Ramos entra a Jerusalén no con un ejército para acabar con el enemigo, sino justamente sentado sobre un burro. Él es el rey que va a traer la paz y sobre todo el rey que va a anunciar la paz a los sencillos, a los humildes, a los pobres, que son los primeros en acoger su mensaje. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículos 9 y 11 a 13. El apóstol va a hacer una contraposición entre lo que significa vivir según la carne y vivir según el Espíritu, concretamente el Espíritu de Cristo que habita en nosotros porque lo hemos recibido desde el momento del bautismo. Según la concepción antropológica de los judíos, el hombre está compuesto de carne, de alma y de espíritu. La carne es el cuerpo físico, el alma es el respiro que es necesario para poder tener vida y la ruaj, el espíritu divino, es ese soplo, ese aliento de Dios que ha sido puesto en nosotros desde el momento de la creación del ser humano. Entonces el apóstol va a decir lo siguiente: hermanos, ustedes no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos
también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El ser humano muere, como todo ser viviente en el mundo. Pero la pregunta es, ¿eso todo termina ahí, con la muerte? Pues el apóstol dice de ninguna manera. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo y Cristo ha sido resucitado por el Padre, también nosotros correremos la misma suerte. Seremos resucitados por Él y entonces todos podremos vivir de la vida divina. ¿Por qué? Porque mientras el hombre es caduco, mortal, Dios no lo es. No tiene principio, no tiene fin. Y Jesús, que encarna la presencia de Dios en el mundo, Él murió, pero fue resucitado por el Espíritu de Dios precisamente para vivir eternamente. Y nosotros entonces correremos la misma suerte. Pero esto implica algo ético y es lo que sigue diciendo el apóstol. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos a la carne para hacer de la carne nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven según la carne, ciertamente morirán. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, entonces vivirán. El apóstol está diciendo que en nosotros desafortunadamente existe un desorden egoísta que nos lleva al pecado, naturalmente. Pero que el Espíritu que nosotros hemos recibido en el bautismo, ese Espíritu nos vivifica y nos permite actuar según Cristo, comportarnos de acuerdo a como Jesús nos ha enseñado y nos ha invitado a hacerlo. Así que acoger a Jesús es acoger el Espíritu de Dios y tener nosotros en sí mismos vida eterna, porque así como Dios resucitó a Jesús de la muerte, así el Señor nos resucita a cada uno de la muerte. Lo que interesa en este momento es actuar conforme al Espíritu y no a las inclinaciones de la carne. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 11 versículos 25 a 30. El contexto es el siguiente. El evangelista Mateo nos ha dicho desde los primeros capítulos que Jesús ha dejado su patria, Nazaret, y ha bajado a Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea, y allí ha comenzado su ministerio público, anunciando el reino de Dios, predicando la conversión de los corazones. Y ese anuncio ha sido muy exitoso. Muchas personas lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque Jesús está sanando los enfermos, expulsa a los demonios, multiplica los panes y los pescados, da de comer a la gente. Realmente hay una acogida muy grande y todos van detrás de Jesús en todo momento. Sin embargo, en la medida en que pasa la misión y en la medida en que Jesús explica mejor y aclara qué significa acoger el reino de los cielos, qué comporta para el ser humano esa acogida, ese cambio, esa conversión, entonces mucha gente se va haciendo atrás y se va alejando de Jesús. Lo buscaban simplemente por sus propios intereses o simplemente tenían una concepción de un Dios que hace milagros y hace cosas buenas para uno y ya basta, no hay necesidad de más.
hay un momento muy difícil que incluso muchos de sus discípulos, de los seguidores más cercanos de Jesús, también se apartan de él. San Juan nos dice que Jesús le pregunta a los discípulos en medio de esa crisis, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Incluso Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, lo había encerrado allí el rey Herodes, está en crisis. Dice, ¿sí sería este el Mesías que yo anuncié? Y manda a preguntar a Jesús de que si él era o tenían que esperar a otro. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había anunciado a Jesús como un Mesías escatológico, aquel que tenía que venir a acabar con el mal, como fuese, acabar con los pecadores. Ya está el hacha a la raíz del árbol para ser tumbado y ya está el fuego listo para quemar la paja que se separa del grano en la era. Una figura bastante compleja de Jesús. Y por el contrario, Jesús está acogiendo a los pecadores, está comiendo con los publicanos, perdona a la pecadora arrepentida. O sea, hay una situación muy distinta y también Juan el Bautista entra en crisis una vez que entiende naturalmente quién es Jesús y cuál era el designio de Dios, inmediatamente incluso va al martirio tranquilamente porque ha puesto toda su confianza en él. Pero es una situación que nos puede pasar también a todos nosotros. Bien, ante esta crisis que también provenía por parte de las autoridades que acusaban a Jesús a toda hora de que él estaba haciendo esas obras de expulsar los demonios, era con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, y bueno, a toda hora se le oponían las autoridades de Jerusalén porque tenían una concepción de Dios muy diferente a la que va a presentar Jesús. Para ellos Dios era de parte de los acaudalados, de los ricos, de los buenos, y nunca pensar que Dios quisiera a los marginados, a los pobres, a los que han sido descartados por una u otra razón de la sociedad. Y Jesús está presentando un rostro de Dios totalmente misericordioso con las personas pequeñas, con los más débiles, etc. Bien, en este contexto se puede decir que Jesús también como que se desanima un poco porque como ser humano pues naturalmente tenía todo lo que nosotros los seres humanos pues poseemos. Pero mire lo que dice Jesús en medio de esta crisis y comienzo con la lectura del texto. Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Expliquemos esta primera parte del texto del domingo. Jesús exulta en bendición. Te bendigo y te doy gracias, Señor. O sea, todo lo que está pasando, Jesús lo ve con otros ojos. Uno, naturalmente, ante una crisis, una situación de sufrimiento o algo, comienza a renegar de una u otra manera. Jesús no. Jesús comienza a bendecir al Padre, porque entiende que hay un designio detrás de ese problema, de esa crisis, un designio de Dios, una voluntad de Dios, y que realmente todo depende del Padre y Jesús se pone en las manos del Padre, como lo va a decir más adelante. Te doy gracias, Padre.
lo llama Padre. Muchas religiones paganas también llamaban a su Dios Padre, pero era un Dios caprichoso, un Dios que a veces se molestaba porque le iba bien a los hombres, un Dios que exigía sacrificios a toda hora de los hombres. Este Dios no. Este Dios es un Dios amoroso, que dona, que entrega a toda hora, que no exige ser servido, sino que se pone al servicio de los hombres. Y lo hace en la persona de Jesús en todo momento. Entonces es un Dios totalmente distinto. Es un Padre realmente. Jesús nos dijo que Él era el Abba, el papacito, que podríamos tener una confianza infinita, una relación muy tranquila con Él, muy serena, que no era un Dios al cual había que temerle para nada. Lo llama Padre, del Señor del cielo y de la tierra. Yo te bendigo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de haber escondido? Primero, una parte negativa, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Qué significan estas cosas? Estas cosas significan que el amor de Dios infinito por los más débiles, por los desamparados, aquello que no logran entender los sabios y los entendidos. ¿Quiénes eran ellos? Los sabios y los entendidos eran aquellos que se dedicaban a estudiar la Torá y a enseñar la religión de Israel, a enseñar la concepción de Dios incluso equivocada. Y se sentían satisfechos, autosuficientes. Ellos eran los más sabios. Incluso en la Biblia, la sabiduría, cuando se dice que hay gente sabia, se dice irónicamente, ¿dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde están los inteligentes? Con respecto a Dios y a su designio y a sus prodigios y a su voluntad, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está? Pero se creían sabios, se creían entendidos, que tenían todo el conocimiento. Incluso se vanagloriaban y humillaban a la gente por esto. Y ahora viene la parte positiva. Has revelado a los pequeños. Estas cosas las has revelado a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? No son los ignorantes, porque hay ignorantes que se creen sabios. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que cuando hemos recibido la catequesis para la primera comunión, con eso basta y es suficiente, y que no necesitamos más en la vida. Pues crecemos ignorantemente y a veces discutimos de religión y enseñamos cosas que ni siquiera sabemos. Esos resultan ser igual a los sabios y a los prepotentes, a los que tienen todo el conocimiento, a los entendidos, y siendo ignorantes. No, los pequeños son aquellas personas sencillas de corazón, son aquellas personas que acogen el mensaje con humildad y que lo hacen vida y que se llenan de gozo, naturalmente. Cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que cambiar algo en el rostro de uno, porque si no cambia nada y se sigue igual, pues no tiene sentido escuchar la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de los hombres, nos ponemos tristes y agobiados, claro, por todas las situaciones que pasan a toda hora en el mundo y en nuestro entorno. Terrible. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios produce alegría, produce gozo. Si no nos produce gozo Dios, entonces ¿quién? Ya no es un Dios de temor para nada. Sí, Padre, afirma Jesús, porque así te ha parecido bien.
Qué bonito cómo Jesús interpreta esta crisis. Esa es la voluntad de Dios. Y el texto continúa diciendo, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Notemos que hay un conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Y en la Biblia el verbo conocer tiene una connotación bastante grande y es de vivir una experiencia profunda, tanto que se utiliza para la relación entre un hombre y una mujer. Tener una experiencia profunda de Dios. Eso es conocer a Dios. Si no hay una experiencia profunda de Dios, medio se conoce. Si no hay una experiencia profunda de Jesús, podemos decir que no se conoce. El texto sigue diciendo lo siguiente: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio. En ese orden de ideas que llevamos en esta meditación, ¿quiénes son los que están fatigados y agobiados? Todos aquellos que han recibido las enseñanzas de las autoridades religiosas de Israel, que han enseñado la Torá y han multiplicado los preceptos. Han puesto cargas sobre las personas, sobre la comunidad, que como dice el texto bíblico no son capaces ni siquiera de mover con un dedo. Todo eso agobia. Y como les decía, la palabra humana agobia. La palabra de Dios produce felicidad. Vengan a mí, tomen mi yugo. ¿Cuál es el yugo? La expresión el yugo significa la Torá. Todos aquellos preceptos que seguía el pueblo de Israel, que eran más de 613, uno para cada día, uno por cada parte del cuerpo, y a este se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, y la gente ya no sabía qué hacer, era un yugo pesadísimo. Y si con ese temor tan grande que si quebrantaban algún precepto de la ley, pues Dios los iba a castigar. No, no, no. El yugo de Jesús tiene solo un mandamiento, tiene solo una ley: el amor al prójimo. El amor sí que produce alegría. La entrega, la donación sí que produce alegría. No es una fatiga, es una entrega gozosa todos los días por el servicio a nuestros hermanos. Ese es el yugo de Jesús. Todas las cargas de la ley que había se resumen en una sola palabra: amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese es sencillamente el yugo de Jesús, no hay otro. Y es un yugo que más adelante va a decir que es suave. Esa es la traducción, pero la palabra griega es charestos, que quiere decir que es un yugo que se acomoda, que se adapta a quien lo lleva. O sea, que le queda muy bien, que le luce. Ese es el yugo del amor, el que nos luce. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pareciera que Jesús se está poniendo como modelo. No, lo que se está es contraponiendo, porque
Cualquiera dirá, se está también él vantando de que aprendan de mí. No, 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 no. No aprendan de los otros. No aprendan de eso que les han enseñado. Aprendan lo que yo les digo. O sea, aprendan de mí, que soy manso, praís. Praís en griego significa sereno, que soy tranquilo. ¿Por qué? Porque simplemente ofrezco el amor de Dios. Y humilde, tapeinos en griego, lo traducimos por humilde, pero es aquel que agacha la cabeza. Es aquel que en medio de insultos, de calumnias, simplemente agacha la cabeza y bendice a Dios y ora incluso por la persona que le está haciendo daño. La persona capaz de soportar eso agachando la cabeza. Todos esperaban en Israel un Dios grande, como dice el texto bíblico. Nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Y esto que veían en la sociedad de Israel a toda hora, de que había primeros puestos para los más notables en las asambleas litúrgicas, en los banquetes, en todo, incluso se proyectaba al cielo. Y una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? O sea, como que la grandeza humana se proyectaba también en el cielo. Y Jesús pone a un niñito ahí al frente y le dice, no, es que quien no acoge a un niño así, no acoge el reino de los cielos. El reino de los cielos se acoge como un niño, muy sencillo, muy tranquilo, agachando la cabeza. El Dios que propone Jesús es un Dios humilde, sencillo, que baja la cabeza, porque así nació el hijo del Hombre, es decir, Jesús nació en un pesebre, en una gruta, y murió en una cruz. O sea, presenta un rostro de Dios totalmente, no de una grandeza, sino de una sencillez, de una humildad, un Dios que se pone al servicio del hombre y que no espera que el hombre lo llene de sacrificios y de dones, porque él mismo se da, él mismo dona a toda hora. Un hombre que recibe más bien de Dios a toda hora sus beneficios. Venid y encontrarán entonces alivio, descanso, porque mi carga es ligera. La carga del amor es ligera. De esta manera, queridos hermanos, entonces tenemos las tres lecturas que nos invitan a un cambio de mentalidad en la figura de Dios. Del omnipotente que nos han enseñado, se presenta un Dios más bien omnisciente, que es sabio y que nos invita a nosotros a cogerlo con un corazón humilde, no con un corazón orgulloso, con un corazón sobrado, no, con una humildad, y a cargar el yugo de Jesús, su nueva ley, que es la del amor, la de la entrega, la que produce verdaderamente alegría. Escuchar su palabra que nos produce gozo en el corazón. Les deseo entonces una muy buena escucha de la palabra el próximo domingo.